Mm, Muy buenas noches. Gracias por haber estar acá presentes con nosotros. En esta oportunidad me presento, soy Jan del Carpio y voy a desarrollar, como estaba comentando ya anteriormente, un curso de hacking ético. Durante estas sesiones vamos a hacer una sesión por semana. Durante estas sesiones vamos a ir revisando desde la metodología que se necesita para poder aprender a desarrollar hacking ético en las organizaciones, como poder de manera práctica ver cada uno de los temas. Si bien es cierto, el tema de ethical hacking es un tema bastante amplio y demanda de que cada uno vaya adquiriendo conocimientos en diferentes rubros. En esta oportunidad me presento, soy fundador de la empresa XNext Solution, una empresa que se dedica a temas de ciberseguridad. Como parte de mis referencias, soy ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería. Hace muchos años atrás, tengo más de 20 años viendo temas de networking, ciberseguridad, análisis forense. Como parte de mi experiencia me ha tocado dictar cursos en la maestría de la UTP, tanto a nivel de la maestría de seguridad como la de redes. Soy instructor oficial de Easy Council para los cursos de Ethical Hacking, Forense, eh, CISO, manejo de incidentes, eh, gestión de SOC y una serie de cursos más. Como parte de mi experiencia, tengo muchos años desarrollando tanto temas de networking como de hacking ético. Y en esta oportunidad me gustaría poder trasladar estos conocimientos y la experiencia que tengo con la comunidad, poder ver y ayudar a las personas a poder entender algunos temas que para de repente para algunos son bastante conceptuales. Vamos a tratar de hacerlos de manera práctica y orientado a casos reales, ¿no? Hay veces es muy bonito poder aprender estos temas y poder ayudar a las empresas a poder ayudarlas a poder estar seguras. Entonces, como parte de esta presentación y como parte de este curso que estamos desarrollando, nos gustaría que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a empezar a desarrollar una serie de cursos gratuitos para que puedan aprender. Eh, Me ha tocado la experiencia de poder ayudar a las empresas a poder enseñarles reversing, análisis de malware, creación de exploits, hacking ético, análisis forense y una serie de cursos de ciberseguridad que permiten a un especialista en ciberseguridad ir un poco más allá de lo que muchas veces la realidad necesita o las empresas.
Como parte de nuestra experiencia, vamos a ir desarrollando algunas cosas, pero nos gustaría que nos conozcan un poco antes de poder empezar. Somos una empresa, XNext Solution es una empresa dedicada a ciberseguridad que tiene más de 15 años de experiencia desarrollando servicios de hacking ético. Tenemos un portafolio de servicios a nivel de auditorías de seguridad, gestión de vulnerabilidades. También somos representantes de marcas como Acunetics. Acunetics es un escáner de vulnerabilidades de aplicaciones web. Somos también representantes partners de Tenable para sus líneas de escáner de vulnerabilidades como Tenable.io o Tenable WAS. Y al mismo tiempo, como parte de los servicios que brindamos, somos un ATC de Easy Council. ¿Qué es un ATC? Un ATC es un centro de entrenamiento oficial para los cursos oficiales de hacking ético, CH, de pen testing, forense y una serie de cursos. También somos un centro autorizado para cursos oficiales de PSB, para los cursos de ISO 27001, ISO 27032, ISO Auditor Líder, ISO 27001 Auditor Líder, ISO 31000 y otros cursos más. Ya hace un par de años me tocó dar como parte de los acuerdos que hacemos con otras representaciones, ser instructor oficial para el curso de ISC cuadrado, en el curso de CISP, un examen bastante riguroso de que tiene una duración de más de 8 horas y forma parte de nuestra cartera de cursos que podríamos también brindar. Nuestra misión más importante es poder ayudar a las organizaciones a poder tener todas las herramientas y el conocimiento necesario para que puedan gestionar de manera adecuada la ciberseguridad dentro de las empresas. Para esto, como parte de nuestra visión, es poder adquirir los conocimientos más altos a nivel regional y ser socios de las empresas más importantes en ciberseguridad para poder trasladarlas a nuestros clientes y a nuestros alumnos. El poder ayudar en el fortalecimiento de los temas que uno ve al día de ciberseguridad, las tareas que tiene que ver un CISO y muchas cosas más. Bueno, esto es un poco ya de las cosas que hemos estado hablando, de nuestros servicios. Somos centros autorizados de Easy Council, ICC cuadrado y PSB. Tenemos algunos cursos para los que estén interesados. Estos son cursos oficiales y tienen una certificación internacional que les permite poder cumplir con algunos requisitos en algunos puestos de especialización. En las organizaciones, cuando uno está trabajando, generalmente siempre se pide cierto personal especializado, ¿no? Tenemos muchos cursos, hemos en esta presentación puesto algunos de los que más nos piden, sin embargo, igual podríamos atenderlos en cualquier otro tipo de cursos. Si aún no conocen qué es Easy Council, les invito para que puedan ver su página web, easycouncil.org. Es una empresa de capacitación internacional que representa la certificación oficial de hacking ético, ¿no? La primera de las certificaciones más importantes en el mundo. Desde luego, al día de hoy hay muchas otras marcas muy buenas y muchas otras organizaciones con certificaciones también muy buenas, ¿no? Sin embargo, es igual, Easy Council sigue desarrollando capacitación y tecnología orientada a mejorar el tema de la ciberseguridad a nivel ofensivo para poder probar y identificar brechas en las organizaciones. PCB y SC Cuadrado son empresas orientadas a seguridad de la información y ayudan a las personas a poder mantener un conocimiento necesario para poder
manejar los temas de la seguridad dentro de la organización, poder llevar el tema de cumplimiento, los compliance que tienen que ver con las ISOs, como la ISO 27001, el manejo del gobierno de TI dentro con en la seguridad de la información y algunas cosas más, ¿no? Son cursos para un auditor de seguridad que le permite poder ayudar a las empresas a poder desarrollar controles y poder mejorar la seguridad dentro de la organización. Aparte de eso, hemos creado XNet Academy. El objetivo de XNet Academy es poder desarrollar cursos que, si bien es cierto, no son oficiales, pero están directamente relacionados con los temas de actualidad. Tratamos de traer temas que son actualmente muy importantes para un profesional dentro del campo de la ciberseguridad, y especialmente están directamente relacionadas con temas que algunas empresas muy poco lo tocan porque son temas de alta especialización, ¿no? Tenemos cursos como análisis de malware, creación de exploits, ingeniería inversa, lenguaje ensamblador para ciberseguridad, o cursos como pentesting de aplicaciones web avanzados. Son programas de 4 meses donde puedes ver desde el poder atacar una aplicación web, el poder analizar una API, el poder ver las vulnerabilidades de un web service, el poder identificar vulnerabilidades a nivel de cumplimiento. Manejamos el top 10 de OWASP como una de las referencias para poder desarrollarlo y que tengas la capacidad de manera práctica de poder encontrar las vulnerabilidades dentro de una aplicación. También hemos desarrollado cursos como pentesting de aplicaciones móviles. Son programas que tenemos de más de 2 a 3 meses, en la cual desensamblamos las aplicaciones móviles, analizamos las vulnerabilidades que manejan a nivel de código, identificamos las conexiones con la API, tanto a nivel de front como de back, para poder identificar vulnerabilidades que están presentes dentro de una aplicación. Tenemos mucha experiencia desarrollando este tipo de trabajos a nivel de campo. Hemos ayudado últimamente a muchas organizaciones. Últimamente, no hace más de un mes, hemos ayudado a una organización de gobierno a poder solucionar un problema que lo tenía por muchos años, que no encontraba en una empresa la forma de cómo poder corregir esa vulnerabilidad. Es una entidad pública que como parte del servicio público vendía un servicio a los usuarios. Sin embargo, los hackers que las paraban atacando se daban el lujo de crear videos en TikTok para poder vender sus servicios que ellos ofrecían como institución pública y poder entrar a sus bases de datos y manipularlas. Hicieron muchas pruebas, analizaron mucho con muchas organizaciones, no encontraron la brecha y ya no sabían qué más hacer hasta que nos contactaron. Luego de un análisis exhaustivo pudimos identificar la brecha, identificamos la forma como el atacante ingresaba, y al día de hoy ellos ya no tienen ese problema. No, hay veces el hacking ético no es utilizar un escáner, aunque un escáner de vulnerabilidad es bastante bueno, pero no representa para mí más del 20% de las tareas que se tienen que hacer, ¿no? Es muy importante aprender a hacer hacking ético con las manos, como yo digo, o sea, haciendo trabajos manuales, desensamblando código, reverseando e ingresando a la aplicación, interceptándola con proxy, analizando con código, haciendo algunos scripts y una serie de cosas, ¿no? XNet Academy tiene como objetivo poder ayudar a las organizaciones a eso, ¿no? Y tenemos una serie de cursos que están orientados a poder ayudar a poder encontrar esos conocimientos que aún le faltan. Especialmente para algunas personas que ya han llevado cursos como hacking ético o cursos como
pentesting y de repente no tienen aún la parte práctica de poder llegar a encontrar vulnerabilidades completas. Entonces, son cursos altamente prácticos, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar dentro de nuestras páginas como XNet Academy o academia.xnet.com.pe y poder averiguar acerca de esos cursos. Eh, Como parte de todas las capacitaciones que brindamos, muchos de sus capacitaciones están orientados a certificados dependiendo de los tipos del curso. Algunos son certificados oficiales de las mismas marcas como PCB, EasyCon, ISC Cuadrado, u otros son certificaciones locales como parte de las capacitaciones, ¿no? Dependiendo del tipo de cursos, hay accesos a laboratorios virtuales, guías de laboratorio y una serie de cosas. Y siempre trabajamos con instructores certificados y con experiencia en campo, ¿no? Que es lo más importante. Dentro de algunos de nuestros clientes, en verdad podríamos poner varias de estas páginas. Tenemos a la lista que ustedes ven ahí, ¿no? Son algunos de nuestros clientes que han recibido de nosotros algún servicio, ya sea servicio de hacking ético, capacitación a su personal en ciberseguridad o implementaciones de licencias como escáner de vulnerabilidades como Acunetics o Tenable, ¿no? Y bueno, y algunas otras cosas más que poco a poco vamos a ir explicándoles a medida que vayamos desarrollando estas clases. Para el día de hoy había preparado algunas cosas para poder ver como parte de esta primera presentación. El objetivo es poder desarrollar un conocimiento basado en la práctica que nos permita poder entender los conceptos más importantes que necesitamos para poder hacer pentesting, ¿no? Y esto nos lleve a poder adquirir destreza en el desarrollo de estas tareas y ayudar a las organizaciones a poder estar seguras. Entonces empezamos revisando este curso de Ethical Hacking. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, igual dentro del chat de la cuenta que tenemos, lo puedes poner. Bien, entonces ahora que tenemos la pantalla completa, vamos a empezar a revisar este tema. Estaré atento si ustedes tienen alguna pregunta durante el desarrollo del curso. Igual esto va a quedar grabado en nuestra cuenta de YouTube para que ustedes puedan volver a revisarlas y poder ir viendo algunas de las cosas que les pueda interesar aprender como parte del curso. Siempre antes de poder empezar es importante definir qué es lo que se va a hacer. Esto nos permite poder tener un marco de las cosas que vamos a realizar y enfocarnos en las cosas que ya conocemos o que nos faltan aprender. Si hablamos de ataques informáticos, sabemos que el tema de ciberseguridad es muy importante al día de hoy y existen muchas universidades que han creado carreras de ciberseguridad hace un par de años, en este año, el año pasado, debido a que sabemos que el panorama mundial de amenazas ha aumentado un montón. El incremento de ciberataques debido a formas de trabajo como el teletrabajo o a temas en este caso, sociales, e inclusive a nivel de empresas que ya ven esto como un negocio, ha hecho que la cantidad de ataques se puedan
aumentar al punto de poder tener una gran cantidad de ciberataques en las organizaciones. Podríamos decir que una organización no tiene ni un día libre en la cual pueda no recibir un ataque. Todos los días está recibiendo diferentes ataques, algunos son muy básicos, otros son un poco más avanzados, y que estos se van a ir poco a poco desarrollando y podrían producir brechas o podrían encontrarse brechas que permitan a los atacantes poder ingresar. De acuerdo a algunas estadísticas, más del 38% de los ciberataques aumentaron, o sea, aumentaron en lo que va de los últimos años. 71% de las organizaciones en el mundo fueron víctimas de ataques en ransomware. 9 de cada 10 organizaciones declaran haber recibido phishing en el último año. Si vemos unas estadísticas de ataques que se dan, vamos a ver que uno de los más importantes ataques que vienen dándose es los ataques basados en malware. Si sabemos que los ataques basados en malware es uno de los ataques más importantes, muchas organizaciones todavía no tienen en sus filas a especialistas en análisis de malware, que son las personas que podrían ayudarles a poder entender y corregir brechas que esto podría hacerse. Tenemos exposición de datos o datos expuestos, ataques por ransomware y otros tipos de ataques muy avanzados que actualmente forman parte de los que los atacantes más utilizan. También, si vemos, por ejemplo, acá tenemos las estadísticas del año pasado, que nos pueden hablar un poco de la importancia de la ciberseguridad. Intenté poner estas dos páginas para poder ver cómo el mercado, en función a estadísticas de empresas reconocidas, se va manejando. En el 2024 se ha reportado como parte de los vectores de ataques más utilizados dentro de ataques de ransomware es a través de RDP, o sea, acceso remoto, phishing, vulnerabilidades que tienen los servidores cuando los publicas a internet, conexiones VPNs, entre otros. ¿No? Si vemos cuál es en el último cuarter del 2024, cuál es el número de casos que se ha estado viendo, vamos a ver una presencia muy variada entre phishing, acceso remoto, ¿no? Ataques internos y otros tipos de vulnerabilidades, ¿no? El poder ayudar a las organizaciones a que estén seguras es algo que es muy importante al día ahora dentro de las organizaciones. No un profesional que termina la carrera en ciberseguridad o que se quiere dedicar al tema de ciberseguridad, no tiene que esperar todavía llegar a la empresa, llegar a trabajar en una empresa para poder aprender estas cosas. Si un estudiante puede aprenderlo antes de poder emplearse en una organización, va a ser de mucha ayuda a la organización y estas empresas reconocen el valor que tienen sus trabajadores, ¿no? Las estadísticas nos dicen que el promedio de pago por rescate en lo que va del año pasado fue de casi $400,000 como rescate para poder devolver los datos tomados en un ciberataque, ¿no? El pago más común, o sea, el promedio, pero uno de los más comunes es aproximadamente de $170,000. Esto significa que esto es un negocio, ¿no? Que se puede sacar una estadística debido a que muchas organizaciones se emplean o crean organizaciones para atacar, crean organizaciones para poder intruir y para poder ingresar, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años atrás, cuando salió WannaCry, eh, uno tenía miedo de poder abrir un correo electrónico y poder hacerle clic al correo, porque eso significaba de que si es que el archivo adjunto era malicioso, podía infectar mi disco, y si infectaba mi disco, podía propagarse por la red para infectar otros discos.
y muchas veces uno tenía que tener mucho cuidado. Las organizaciones estaban bastante preocupados para que sus trabajadores puedan entender que si el correo no era dirigido por alguien que ellos conocían, o que si dentro de las pautas del correo no estaba su nombre, entonces no lo abrieran o no lo vieran o lo reportaran, para evitar que puedan caer en un ataque de phishing o de ransomware. Sin embargo, eso que pasó hace algunos años atrás, al día de hoy ya no se usa. Ahora los ciberataques basados en ransomware son ataques bastante complejos. Un atacante lo primero que hace es identificar una empresa, buscar sus vulnerabilidades, escanean a la empresa por sus IPs públicas, identifican IPs expuestas, vulnerabilidades asociadas, y tratan de ver si pueden acceder a algunos servicios o servidores dentro de la organización. No importa si es la página principal de la empresa o es una página con datos informativos. Lo que a ellos les interesa es poder conectarse a un servidor. Y para eso tienen muchas empresas muchos servidores o muchos equipos, y pueden tener mucha superficie expuesta para poder ser atacada. Si estos ciberdelincuentes logran ingresar a una de estas empresas, no encriptan el disco de la máquina a la cual han ingresado. Lo que hacen es tratar de hacer pivoting. ¿Qué significa pivoting? Que ingresan a un servidor y de ahí empiezan a escanear la red de ese servidor para descubrir otros servidores. Y ahí escanean otros servidores y documentan qué equipos hay, qué servicios hay, qué servidores son. Y de ahí siguen saltando, saltando, tratando de descubrir toda la red. Como ellos saben, quieren buscar bases de datos, servidores, aplicaciones, y muchas empresas o ciberdelincuentes demandan de varios meses para poder hacer esta tarea. ¿Y por qué varios meses? No es porque tengan mucho, estén muy ocupados, sino es que se toman su trabajo muy en serio y tratan de conocer muy bien a la organización. Antes de poder encriptar un disco dentro de esa organización, lo primero que hacen es copiar toda la información que ellos puedan para poder tener evidencia, o para poder mostrar evidencia de algunas, en este caso, exfiltraciones de datos, o para poder devolver la información previo pago, ¿no? Si bien es cierto, muchos de estos ataques terminan encriptando el disco, pero lo primero que hacen es encriptar las copias de backup, los puntos de restauración, los servidores de respaldo. Primero, la encriptación de esos discos hace que la empresa siga funcionando y no se den cuenta que ellos están adentro. Ya cuando ellos empiezan a encriptar los discos que están en operación, y cuando ya el servicio de la empresa empiece a no funcionar, es donde la empresa se preocupa y se da cuenta que es víctima de un ataque. Y muchas veces ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, al día de hoy, un ataque de filtración de datos y de robo de información está directamente relacionada con brechas que tienen los equipos. El mejor amigo para una organización al día de hoy es un hacker ético. Un hacker ético con un skill adecuado le va a permitir a estas empresas poder identificar esos servidores y esos equipos y esas páginas antes que un atacante lo haga, para que puedan ser corregidas y para que puedan no ser atacadas. Dentro de algunas brechas vamos a encontrar, siempre hay muchos ataques, ¿no? Vamos a identificar, por ejemplo, recientemente el departamento del estado de Florida ha detectado una brecha de datos, ¿no? O sea, hay hay una brecha de datos que se ha dado, ¿no? Hay algunos CVEs que permiten poder acceder a servicios que nos permiten poder obtener información de servidores debido a vulnerabilidades recientes. Y vemos algunas vulnerabilidades, eh, sin irnos muy lejos, ¿no?
Dropbox, LinkedIn, Twitter, se identificaron bases de datos de más de 26 mil millones de registros de datos filtrados que incluían información de usuarios de estas plataformas, ¿no? O sea, no es que por el hecho que soy una gran empresa no me pueden atacar. Muchas veces cuando uno baja el nivel de protección que tiene, o cuando el equipo no entiende lo que está haciendo y solamente se resguarda o confía en que todo lo va a proteger los hardware de perímetro. O sea, dicen, bueno, vamos a hacer que el WAF, que el firewall, ¿no? Que el IPS se encarguen de poder protegernos, ¿no? Y dejan todo en manos de estos equipos, y eso es un error porque siempre se va a poder encontrar una brecha para poder atacar. El Banco de América en febrero del año pasado tuvo un fallo de seguridad, ¿no? Donde se pudieron robar datos de personas y cuentas de 57 mil clientes del Banco de América. Microsoft en febrero del año pasado sufrió una violación de datos en su plataforma de Azure que comprometió cientos de cuentas de ejecutivos de alto nivel de Microsoft, ¿no? Esto fue debido a una vulnerabilidad en Exchange, ¿no? La CVE 21410, que permitía a los atacantes poder tomar control de los servicios y poder acceder a esta información. Y así podríamos ver algunos más. Tesla, dos trabajadores de Tesla fueron responsables de filtrar datos personales de empleados, ¿no? A un periódico alemán, y podrían existir muchos casos más, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de la ciberseguridad, y el conocimiento que un profesional puede adquirir es muy importante para la organización. Eh, la Policía Nacional del Perú, en su página web de CITPOL, tuvo filtración de datos, ¿no? ¿Qué significa esto? Los atacantes podían meterse a las aplicaciones de la policía y poder modificar, ¿no? Imagínense, digamos, sabemos que la policía utiliza sus páginas, por ejemplo, para poder hacer denuncias. Entonces, cuando alguien va a hacer una denuncia a la comisaría, ellos redactan el parte policial y ponen la denuncia de la persona y algunas cosas más que han sucedido. Un ciberdelincuente publicaba en TikTok que podía ponerle una denuncia a alguien que no te caía bien por el pago de algunos soles. Permitía crear denuncias falsas para que estas personas sean perjudicadas, ¿no? Y todo eso lo hacían porque podían hackear la página de la policía y poder hacer eso. Igual, Checkpoint informó de el aumento de los ciberataques a nivel global en los últimos 2 años, ¿no? Estamos hablando de un reporte del año pasado, en donde se ha podido ver que los ciberataques cada vez van mucho más en aumento que con los años anteriores, ¿no? Esto significa de que si hay más ciberataques, existen más personas interesadas en poder atacar. Y si existen más personas interesadas en poder atacar, deberían existir mayor cantidad de personas que protejan a estas organizaciones. Y la protección viene no solamente por el hecho de poder conocer lo básico, sino de estar preparados para poder identificar las brechas y evitar que éstas puedan ser expuestas. Entonces, en este punto podríamos decidir que un hacker ético de un ciberdelincuente no es lo mismo. Podrían tener los mismos conocimientos, podrían de repente haber obtenido la misma capacitación, pero un ciberdelincuente, desde luego, es una persona que, utilizando sus conocimientos de ciberseguridad, hace que busca brechas para poder, digamos, atacar a las organizaciones y poder hacer actos ilícitos, ¿no? Mientras que un hacker ético es un profesional que se prepara exclusivamente para poder ayudar a una organización a adelantarse a un hacker, no a poder encontrar una brecha, a poder detectar vulnerabilidades.
a poder ayudar a la organización a que pueda proteger de esas vulnerabilidades y evitar de que puedan tener robos que puedan hacer que una empresa pueda irse a la quiebra o tener una mala reputación dentro del mercado laboral. Entonces, cuando hablamos de un hacker, es muy diferente hablar de un hacker ético, ¿no? Entonces, un hacker ético es un profesional que va a utilizar sus conocimientos para poder ayudar a una organización a poder ser cada vez más segura. Y para esto demanda de muchas especialidades, ¿no? Digamos, si nosotros tratamos de comparar el tema de ethical hacking con la medicina, por ejemplo, sabemos que la medicina es una profesión muy valorada y en la medicina un profesional no puede ser médico de todo. Hay especialistas que solo se dedican a la parte del corazón, hay otros que se dedican a la parte del sistema respiratorio, hay otros que se dedican a la parte de repente del cerebro y así son especialidades porque el tema es demasiado complejo y ellos adquieren alta experiencia en esto, ¿no? En este tipo de tareas para que puedan evitar que una vida humana se pueda perder en la medicina. A nivel de ethical hacking también tenemos muchos retos. Eh, Cuando nos tocamos con un servicio de hacking ético, el hacker ético tiene que ver páginas web, tiene que ver aplicaciones móviles, tiene que ver infraestructura de servidores, tiene que ver infraestructura de switches, de access point, de redes inalámbricas, de telefonía IP, tiene que ver de concientización, ingeniería social y una serie de tareas exclusivamente de Active Directory, ¿no? Explotación de diferentes brechas, IoT y otras cosas más que hay. Y esto demanda de mucho conocimiento y de muchas especializaciones, ¿no? No sería tan fácil decir, bueno, yo sigo un curso, aprendo eso y ya con eso estoy completo, ¿no? En la práctica no es así. Quien se dedica a un tema de ethical hacking sabe que va a tener que ver muchos temas puntuales. Tiene que ver cómo funciona el networking, cómo funcionan las redes a nivel TCP, cómo se configuran los equipos de perímetro, tiene que ver seguridad perimetral, tiene que ver cómo se crean los directorios activos, cómo se manejan los servidores, cómo se ven las páginas web, cómo se identifica el tema del cloud, los diferentes conceptos que hay a nivel de cloud y una serie de conocimientos que ayudan a poder desarrollar el skill y el conocimiento de un especialista en hacking. Ya por esos años se habla mucho de inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha venido a ayudar a todos en muchas cosas y muchos profesionales al día de hoy utilizan la inteligencia artificial para poder mejorar el resultado de sus tareas. Los que piensan acá no son la inteligencia artificial, sino son los profesionales con los conocimientos y la experiencia. Y lo que hacen es automatizar esas tareas utilizando inteligencia artificial para que pueda hacer que las tareas puedan hacerse de manera automatizada. Si vemos las fases del hacking ético, entre las fases del hacking ético, por ejemplo, tenemos 5 fases que son bastante conocidas, ¿no? Primero es reconocimiento, escaneo, ganar acceso, mantener acceso y limpieza de rastros. Estos son fases que se consideran como parte de, digamos, de un conocimiento general en la cual uno utiliza, pero no es un, digamos, una metodología para hacer un servicio de hacking ético. Cuando tú haces un servicio de hacking ético en una organización, tú no mantienes los accesos ni limpias los rastros. Hay reconocimiento, escaneo, pero hay muchas otras etapas antes de estas que hay que entenderla y hay que hacerlas. Esto es desde el punto de vista del ethical hacking, pero en verdad en la práctica
son otros de los puntos. Al día de hoy podemos utilizar Shell GPT. Para utilizar Shell GPT necesitamos tener una cuenta de, dentro de las páginas de inteligencia artificial, porque todas las consultas que se hace a Shell GPT a nivel de, no de chat GPT, sino de Shell, todas las consultas que se hacen a nivel de Shell tienen costo. Claro que cuestan $0.0001, algo así, pero tienen costo, ¿no? Y uno puede empezar a automatizar algunas tareas para poder lograr, digamos, desarrollar algunos resultados que permitan a las empresas poder ser más seguras. En este caso quería mostrar algunas tareas que se hacen como parte metodológica de un servicio de hacking ético. O sea, normalmente cuando uno va a hacer un servicio o cuando tú vas a identificar las vulnerabilidades en una organización a nivel de ethical hacking, podemos utilizar, digamos, muchas metodologías, ¿no? Algunos te dicen que utilizan OSSTM, otros dicen que utilizan OWASP, otros dicen que utilizan el NIST, ¿no? Existe LPT de Easy Council y otras metodologías más que uno puede utilizar. Pero en la práctica son tareas englobadas en ciertas áreas específicas, ¿no? Que uno necesita hacer y conocimientos que tú necesitas adquirir. Normalmente, por ejemplo, imagínense que ustedes van a hacer un servicio de ethical hacking. Entonces, lo primero que hacen es tener una conversación con el cliente para poder ver cuál va a ser las pruebas que se van a realizar en función a qué activos se van digamos, analizar. Cuando un cliente o cuando una empresa te dice, ¿sabes qué? Necesito hacer pruebas para ver si estoy seguro, vienen muchas ideas. Lo primero, en grandes bloques se habla de hacking ético externo o hacking ético interno. El hacking ético externo tiene que ver con todas las IPs públicas que se ven de cara a Internet, que están 24 horas al día expuestas y que cualquier persona podría acceder a ellas porque están publicadas en Internet. Y cuando hablamos de esas IPs estamos hablando de diferentes servicios, ¿no? Muchos de ellos son web que están publicados, pero aparte de estos hay otros servicios más que podrían estar expuestos, ¿no? Entonces, siempre que uno hace una reunión de inicio con un cliente para poder saber qué es lo que se va a hacer, a eso se le llama kickoff. Kickoff es una reunión de inicio donde se ponen de acuerdo con el cliente para poder empezar a hacer unas pruebas y ver el alcance, ¿no? Y ahí hay una definición de pruebas o más conocido como un alcance para poder saber qué es lo que se va a hacer. La primera etapa de todo servicio de ethical hacking es reconocimiento de objetivos. Para eso ya deberíamos de tener los objetivos declarados. Claro que hay servicios que no te definen un objetivo como los de Rectin, pero sí tienen, o sea, no son objetivos explícitos, pero sí son, digamos, objetivos que están directamente relacionados a cierto nivel de hallazgos que uno puede encontrar. Entonces, cuando hacemos reconocimiento de objetivos, hay muchos servicios que vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo de a poco y vamos a ir analizando esto, ¿no? La parte de reconocimiento de objetivos se refiere a poder identificar qué equipos vamos a analizar. Si fuera un análisis externo de hacking ético, te van a dar IPs públicas y te van a dar páginas web. Pero tú cuando te den IPs públicas tienes que reconocer qué tipo de servidor es, si es un servidor Windows, si es un servidor Linux, qué puertos tienen abiertos, qué servicios están corriendo, qué nivel de servicios tienen implementados porque pueden tener vulnerabilidades por tener servicios obsoletos. Entonces hay una primera etapa que se le llama reconocimiento de objetivos. Esta etapa de reconocimiento de objetivos vemos diferentes herramientas para poder encontrar esos, que lo vamos a ver en la práctica. Esto es un pequeño resumen que estoy haciendo para poder enfocar lo que vamos a ver. Por ejemplo, tenemos objetivos como determinar
los equipos que tienen expuesto. ¿Cómo detecto los equipos que tienen expuesto? A través de dominios, subdominios, consultas a DNS, Voice, utilizar Google Hacking para poder encontrar publicaciones, irme a la Deep Web para ver si hay algo publicado, si hay datos expuestos, buscar las URLs del cliente, información que necesito evaluar. Eso tiene que ver con un tema de reconocimiento de objetivos, y para poder hacer eso vamos a utilizar algunas herramientas que lo vamos a ver como parte de esta primera presentación. Más adelante vamos a ver enumeración. Para mí enumeración es uno de los módulos más importantes. La mayor cantidad de vulnerabilidades que generalmente se encuentra es en la etapa de enumeración. Muchas personas a veces no entienden el concepto de enumeración, pero gracias a enumeración uno puede encontrar mucho. Nmap es una herramienta valiosísima en esta etapa, pero no es la única, porque existen otras herramientas más que nos permiten obtener datos muy sensibles durante la etapa de enumeración. Tenemos escaneo de puertos, escaneo de vulnerabilidades, como parte de la segunda etapa, que es la parte del escaneo. Esto nos va a permitir realizar diferentes técnicas como evasión de firewalls, como escaneos para servicios de Windows, servicios de Linux y una serie de tareas que podríamos realizar. Luego de la segunda fase, que es muy importante, la de escaneo, vamos a tener un montón de información sospechosa, ¿no? Vamos a podernos darnos cuenta que el servidor tiene el puerto expuesto, que tiene un puerto vulnerable, que hay una vulnerabilidad por falta de parche, que hay una vulnerabilidad por falta de configuración o configuración errónea, que hay una vulnerabilidad por recursos que están mal implementados, ¿no? Y una serie de probabilidades de acceso muy altas. Y ahí ya viene la etapa que tiene que ver con ganar acceso. Podríamos decir que una tercera etapa, que es ganar acceso, es una etapa en la cual vamos a identificar el nivel de explotación que hemos encontrado. Vamos a ver que las vulnerabilidades, tanto a nivel de infraestructura como de aplicaciones web, puedan ser accedidas. Vamos a ver si podemos llegar a explotarlas y podríamos llegar a acceder, ¿no? Y es muy importante explotarlas porque es parte de muchos de los alcances que en este caso los clientes piden, ¿no? Los clientes muchas veces dicen, ok, encuentra la vulnerabilidad, pero indícame si es explotable, ¿no? Porque a veces algunas personas simplemente piensan que un análisis de hacking ético es escanear y lo que bote el escáner lo presentan como informe. No, no van a presentar nada. En una empresa madura y no sale nada. Sin embargo, haciendo enumeración, haciendo escaneo manual, encuentras muchas observaciones. Y es ahí donde puedes ayudar a la empresa a poder mejorar su nivel de seguridad, ¿no? Y al final viene una documentación que va a formar parte de lo que vamos a presentar al cliente para poder ayudarlo a poder mejorar su seguridad. Esto es una metodología bastante sencilla, es una metodología bastante simple, sin ir a mucho detalle de lo que tendríamos que hacer. Vamos a aprender entonces, si nos basamos en esta metodología, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos aprender cómo hacer reconocimiento de objetivo. Necesitamos aprender cómo hacer enumeración. Necesitamos aprender cómo hacer escaneo. El escaneo de vulnerabilidades son procesos automatizados. Simplemente utilizar las herramientas, que eso es lo más sencillo del mundo, pero las otras etapas no. Acumular todo eso para ver cómo podemos ganar acceso y identificar brechas, ¿no? Esto es parte de lo que podríamos nosotros hacer para poder encontrar las vulnerabilidades. Para esto necesitamos utilizar herramientas, ¿no? Siempre pensamos en que necesitamos herramientas. La mayoría utilizamos Kali como una herramienta. No porque Kali sea un escáner de vulnerabilidades. Kali no es un escáner de vulnerabilidades, es una simple distribución de Debian en la cual se han instalado algunas herramientas de hacking. Bueno, simplemente nos ahorran tiempo en la instalación de herramientas.
solamente es eso, ¿no? Y podríamos utilizar ya sea VMware o podríamos utilizar otra plataforma de virtualización para poder utilizar, en este caso, una herramienta para poder hacer tareas, ¿no? Tareas de numeración, tareas de escaneo, tareas de reconocimiento, ¿no? Pero una de las cosas importantes es Kali. Ahora, cuando hablamos de Kali, si nosotros nos vamos a la página web en este caso, vamos a ver por acá, si nos vamos a la página web de Kali, nosotros tenemos siempre varias distribuciones al día de hoy. Ponemos Kali Download y podríamos ver, por ejemplo, una distribución. Por ejemplo, acá tenemos imágenes que son ISOs. Bueno, para los que les gusta instalar y seguir siguiente, darle clic aquí, aquí, aquí. Bueno, está bien. Mm, pero podríamos descargar una máquina virtual. El proceso ya fue instalado automáticamente y bueno, y tenemos la máquina lista para poder utilizar. Podemos descargar cualquiera de las dos para poder hacer tareas de ethical hacking, ¿no? Desde luego que hay otras máquinas para otras cosas que también las podemos descargar, pero centrémonos en poder tener una herramienta para el tema de ethical hacking. Si es que no se quieren complicar en instalar un ISO, el ISO es fácil de instalar, pero si no se quieren complicar en instalar un ISO, podríamos ver lo que son máquinas virtuales. Podríamos descargar Kali para VirtualBox, para Hyper-V, para QEMU o para VMware. Yo personalmente utilizo VMware, ¿no? VMware Workstation y ahí utilizo todo. Y podríamos descargar una máquina virtual de Kali. Cuando descargamos eso, lo único que tenemos que hacer es encenderla, nada más. No se hace absolutamente nada. Las credenciales de Kali son por default, como dice acá. Credenciales por default, el usuario es Kali y el password es Kali. Ya no hay que hacer nada más que eso. Podríamos descargarla, son 3.26 gigas y encender la máquina, ¿no? Una vez que encendemos la máquina, yo por acá ya hice la descarga de una de las máquinas de Kali y la encendí, nada más es eso. Una vez que la enciendes, te va a pedir la página de autenticación que te logues. El usuario por default es Kali y el password por default es Kali. Y te puedes loguear a la máquina y automáticamente vamos a estar dentro de la máquina de Kali. La gráfica, el dibujo, la versión, tú le puedes poner el fondo que quieras, ¿no? Pero básicamente estamos dentro de una máquina de Kali, ¿correcto? Normalmente abrimos un terminal. Tenemos acá en la parte superior, podríamos, bueno, esos son los abiertos. Acá tengo el terminal para poder utilizar uno nuevo. Y podríamos utilizar, desde luego que empieza con la opción, yo siempre elevo privilegios, sudo su, pongo sudo su para elevar privilegios y luego de eso le pongo el password Kali y lo tengo en modo privilegiado, ¿no? Siempre que uno va a utilizar una máquina es importante actualizar repositorios porque si quisieras instalar algo es mejor que todos los repositorios estén actualizados y el comando que se utiliza para poder actualizar es apt update, ¿no? O apt get, como quieran, update y esto empieza automáticamente a actualizar los repositorios. Eh, Aparte de poder tener una máquina Kali lista para poder utilizar, para poder hacer las pruebas necesarias,
Es importante poder aprender conceptos acerca de footprinting. La primera parte, reconocimiento o footprinting, es lo primero que se hace siempre para poder analizar, digamos, eh, una red, ¿no? Muchas veces la etapa de reconocimiento de footprinting solamente se hace algunas cosas rápidas, pero siempre que analizamos la superficie expuesta, o sea, siempre que hagamos un hacking ético externo, vamos a necesitar hacer esta etapa. ¿En qué consiste footprinting o qué consiste reconocimiento? Es básicamente se refiere a las pruebas que hacemos para conseguir información pública o información disponible en servicios públicos de el servicio del equipo, del target, del cliente, de las IPs expuestas que vamos a analizar, ¿no? El objetivo es encontrar datos de ellos para que con esos datos empecemos a ver si tienen brechas, ¿no? Imagínate que el cliente te dice, mira, yo estoy preocupado que me puedan hackear, especialmente mi servidor web, ¿no? Yo en la empresa tengo un servidor web que, que es muy importante porque a través de ese servidor web vendemos todos nuestros productos de empresa y no me gustaría que venga un atacante y se lleve mi base de datos y encima de eso me hackee y me encripte los discos o me haga un defacement, ¿no? Pero si uno se centra solamente en poder analizar el servidor web, podríamos estar haciendo una falsa seguridad, ¿no? O sea, recordemos que para que a un cliente lo puedan hackear, tiene toda una superficie expuesta. Hablar de una superficie expuesta es hablar de todas las IPs públicas que tiene, o de todas las IPs que están publicadas en Internet y que a través de alguna de ellas yo puedo conectarme a su red interna. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo solamente me centro en ayudarlo a analizar su servidor web y le digo, mira, ¿sabes qué? Tu servidor web es un servidor muy seguro, le has comprado un equipo de WAF, le han instalado una serie de firmas, algunas observaciones que había ya las corrigieron, ya implementaron algunas mejoras que el WAF no soportaba y algunos mecanismos de bypass ya fueron solucionados y el cliente puede pensar que ya está seguro, pero en verdad eso no es así, porque eh, ¿qué pasa si ese cliente tiene otros servidores más que para él no son importantes, pero son servidores que los utiliza? Servidores con presentaciones de datos públicos, servidores de salidas de correo, servidores de, no sé, de otras aplicaciones o FileZero, en fin. Puede tener una serie de otros servidores a través del cual un atacante se puede meter y una vez que ingresa a esos servidores por dentro puede hacer pivoting, o sea, saltar internamente y poder acceder al servidor al cual han podido o al cual es el servidor que el cliente quiere proteger y acceder a sus datos. Entonces es muy importante muchas veces el tema del footprinting o de reconocimiento para poder identificar los datos, en este caso los servidores, los dominios y los subdominios que están expuestos para ver que sean seguros, porque en caso esto no sea seguro, podría otro servidor ser la vulnerabilidad de este, ¿no? O sea, el cliente puede decir, mira, este servidor es 100% seguro, pero me acaban de hackear, ¿no? ¿Y cómo me hackearon? Se metieron al otro servidor, desde el otro servidor se metieron a la red interna. Como el WAF ya no está por esa red interna, ni el firewall está por esa red interna, se metieron a mi servidor web, se llevaron los datos, encriptaron otros y me hackearon, ¿no? Entonces, muchas veces es muy importante analizar. Footprinting es una de las etapas muy importantes que se necesita no solamente para centrarse en un servidor, sino para ver los otros equipos que están a su alrededor que podrían ser utilizados para poder acceder a lo que el cliente para él es valioso. Existen muchas técnicas. Si hablamos de footprinting, existen muchas técnicas, ¿no? Podríamos encontrar usuarios, podemos encontrar correos, podríamos encontrar servicios, podríamos encontrar dominios, ¿no? Podemos utilizar Google Hacking, Shodan y una serie de herramientas que nos permitan encontrar información de una empresa
y poder identificar las brechas que esta empresa puede tener. Para esto necesitamos ingresar a analizar técnicas de reconocimiento. Entonces, habiendo esto, vamos a empezar a ver algunos casos que nos permitan poder identificar esto, ¿no? Lo primero que hacemos es ver lo que es Google Hacking, ¿no? ¿Qué es Google Hacking? Si nosotros nos vamos a ver, veamos por acá, voy a utilizar, digamos, mi navegador de Google, o puede ser Chrome, puede ser Firefox, el que ustedes gusten. Podríamos nosotros, vamos a cerrar algunas cosas, podríamos poder hacer algunas consultas, podríamos hacer algunas, digamos, algunos comandos para poder encontrar, digamos, información. Para eso vamos a utilizar algunos operadores. Si bien es cierto, existen muchos operadores para poder encontrar datos. Uno de los operadores más utilizados es el de Site, porque nos permite delimitar el tipo de organización a la cual vamos a identificar. Imaginemos que nosotros queremos identificar algo de una organización. Podríamos poner a nivel de site, digamos, eso es ese dato, y poder hacer, en este caso, una búsqueda que nos permita encontrar brechas dentro de esta organización, ¿no? Yo podría, por ejemplo, poner, digamos, si estoy tratando de identificar brechas digamos, de vulnerabilidades, por ejemplo, MySQL Fetch Array es una de las vulnerabilidades que se presentan es una de las vulnerabilidades que se presentan a nivel de, digamos, de base de datos de MySQL. Yo puedo poner, por ejemplo, si solamente pongo PE, voy a ver algunas vulnerabilidades de páginas de gobierno o en general de páginas web que podrían presentar este tipo de vulnerabilidades dentro digamos, dentro de su página, ¿no? Eh, Cuando yo trato de revisar algunas páginas, puedo encontrar, por ejemplo, páginas que pueden tener vulnerabilidades en su visualización. Acá estamos viendo una página que si la viéramos normalmente, no pareciera que fuera una página vulnerable. Bueno, en este caso es una página que inclusive ya la han hackeado porque están mandando un alert y están dentro de eso, están mostrando datos de la empresa, ¿no? Acá podemos ver entradas que están mostrando formatos de columnas y filas de, digamos, de base de datos, datos que se manejan dentro de la organización, ¿no? De las aplicaciones. Podríamos, pero si nosotros estamos empezando y no sabemos, digamos, cómo identificar algunas vulnerabilidades, lo podemos hacer a través de, de Google. Por ejemplo, si yo a Google le pongo, por ejemplo, una vulnerabilidad es para poder ver, en este caso, carpetas públicas
eh, o para poder ver algunos otros casos, yo podría simplemente poner, justo acá estoy mostrando otra página, a este es Japan Autos, que está mostrando por un error estructura de su código, ¿no? Directorio home, directorio Japan.authentication, public HTML, ¿no? Tenemos acá, digamos, parte de información que se maneja dentro de la cabecera, un MySQL Fetch Array Consulta y otras cosas más que forman parte de información de, de la página, ¿no? Sabemos que esta página tiene problemas en su presentación de algunas páginas y está mostrando información de que no debería mostrar, ¿no? Sin embargo, podríamos nosotros buscar alguna de estas vulnerabilidades, y para poder hacerlo eso, por ejemplo, una vulnerabilidad que es muy conocido es poner index.off, y con eso podemos buscar directorio listening. Directorio listening es una vulnerabilidad en la cual la página muestra sus carpetas y archivos cuando no debería demostrarlos, ¿no? Como si fuera un recurso compartido. Por ejemplo, podemos ver algunas. No estoy eligiendo específicamente querer atacar a alguien, no, simplemente estoy viendo lo que es información pública. Y podrían aparecer muchas organizaciones que desde luego que nosotros no las queremos atacar. Simplemente como parte de la presentación estamos viendo de que presentan este tipo de problemas. Por ejemplo, acá tenemos Colegio de Traductores, es un WordPress y tiene un directorio de Agloat, y tiene en este caso eh, una carpeta que es visible. Si yo tengo el directorio de Agloat y tengo una carpeta que es visible, yo podría subir algo a ese Agloat a través de su página web, y si es que eso que subo se crea acá, yo puedo tener control total del servidor. Subo un web shell y esta página puede ser, se puede hacer un defacement tranquilamente. O sea, esto es algo bastante crítico que se tendría que analizar, ¿no? Y si uno ve la página, en verdad la página no se ve vulnerable. Sin embargo, ¿cómo encontramos esa vulnerabilidad? Lo que pasa es que Google acostumbra a poder escanear todas las IPs públicas y ya tiene unos scripts, digamos, preestablecidos, que lo que hace es encontrar vulnerabilidades y las guarda en su base de datos. Entonces, debido a que Google hace eso, uno puede consultarle a Google acerca de vulnerabilidades conocidas y Google te va a listar los servidores. Si yo quisiera irme a una empresa específica, por ejemplo, no sé, por poner algo, por ejemplo, puedo poner minedu.gov.p. Entonces, ¿qué le digo? Que se centre en Minedu y que me muestre si Minedu presenta alguno de estas vulnerabilidades. Si le doy Enter, voy a ver si me muestra algo de esto. Puede ser que definitivamente no me muestre nada, como puede ser que sí. Estos son PDFs, no por ahí. Esto es PDF, no, esta es documentación, no por ahí. No me está mostrando en este caso eso, ¿no? Igual, sin embargo, uno pensaría que no podría acceder a cierta información. El simple hecho de poder ver algunas carpetas o de poder saltar y poder ir viendo el contenido de algunos directorios es que uno puede ir entendiendo o accediendo a cierta información que puede ser importante o que puede ser sensible. No simplemente uno puede ir
ir encontrando cierta información pública. Ahora, para no, de repente alguien me puede decir, pero yo no conozco algunas palabras que sean vulnerables y que me permitan de repente encontrar vulnerabilidades. Yo estoy haciendo un análisis para tal organización, ¿no? Y quisiera encontrar algunas vulnerabilidades, pero orientadas a esa organización, porque a mí no me interesa encontrarlas para todo el mundo, porque no estoy analizando eso. En el caso de Google, la palabra site me limita a quién estoy buscando. Y lo que yo estoy buscando puedo encontrar algunas cosas dentro de esa búsqueda. Puedo utilizar InURL, InTitle o algún otro, digamos, ver dónde está el signo igual, para poder hacer alguna búsqueda o algún dato dentro de lo que yo esté buscando. Pero básicamente si quisiéramos encontrar de alguna otra manera información de cómo encontrar vulnerabilidades por Google, para no estar complicándonos, podemos ir a Google Hacking Database, que eso está en ExploitDB, ¿no? Pueden hacerlo de diferente manera, pueden poner Google Hacking Database, las iniciales, y eso te va a llevar a la página de ExploitDB. O simplemente pueden poner www.exploitdb.com. Al poner www.exploitdb.com es que te va a salir varias cosas, ¿no? Desde los exploits disponibles a descargar y probar hasta los queries que se utilizan para buscar vulnerabilidades, como Google Hacking Database, ¿no? Entonces estos son queries que se van alimentando constantemente. Por ejemplo, los últimos fueron ingresados en agosto del año pasado y así se van ingresando algunos más que nos permiten poder encontrar cierta información, ¿no? O sea, eh, acá lo que buscamos es cómo preguntar, nada más. Lo que ustedes ven afuera es lo que se necesita, ¿no? Index of, por ejemplo, CHTC. Están buscando dentro de algún servidor que tenga ETCSH, digamos, que se puedan mostrar las carpetas. ¿Esto para qué me sirve? Para poder encontrar, digamos, algunas páginas que me muestren información. A ver si el antivirus ayuda. Okay. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un servidor que nos está mostrando una llave key, ¿no? Un RCA key public, un SSH config, ¿no? Y algunas otras cosas más que pueden ser bastante interesantes, son de archivos de este año, de años anteriores, que podrían permitirnos acceder a este servidor. Ahora, alguien puede decir, ok, sí, pero yo no necesito ver esto, digamos, de cualquier empresa, ¿no? A mí me interesa solo de la empresa que yo estoy analizando. Ok, entonces hay que agregarle parámetros site y lo enfocas a la empresa que estás haciendo, ¿no? Si es una empresa específica, pones la empresa, ¿no? Dudo que podamos encontrar una empresa específica, solamente voy a poner P, pero por poner algo, ¿no? Por ejemplo, puede ser, digamos, xnet.com.p, y con eso buscaría dentro del dominio de Xnet algún servidor que tenga publicado esa vulnerabilidad. Y si es otra empresa, pondría esa empresa, ¿no? Digamos, por poner algo, ¿no? Minedu.gov.p, y buscaría dentro de Minedu esa vulnerabilidad si es que lo hubiera. Desde luego que no la hay, y si no la hay, no se encuentra, ¿no? Pero podríamos de repente reducir un poco la búsqueda, ampliar un poco la búsqueda para ver si es que podemos encontrarlo. Bueno, aparentemente no muchos utilizan este nivel de SSH. Las páginas que son vulnerables de repente están en otros sitios o forman parte de otras IPs
y Google Hacking Database tiene, esto se ordena por categorías. ¿Cómo por categorías? Por ejemplo, si ustedes ven acá arriba en la palabra filtro, uno hace clic en filtro y acá tenemos en categorías las diferentes categorías de búsquedas que podemos encontrar. Podemos encontrar, por ejemplo, archivos vulnerables, podemos encontrar directorios con información sensible, podemos encontrar archivos que contienen username, podemos encontrar servidores, mensajes de error, podemos encontrar, digamos, en este caso, vulnerabilidades a nivel de red o a nivel con información de datos y otras cosas más. Cuando uno selecciona el tipo de categoría, por ejemplo, si yo selecciono acá servidores vulnerables, acá se actualiza y me muestra la categoría de servidores vulnerables y una serie de doors o de, mira, son un montón de, digamos, de páginas con consultas. Acá puedo buscar una palabra especial. Digamos, si yo estoy buscando algo con, digamos, con Apache, acá me aparece una búsqueda para poder buscar este pack transversal o este CVE, ¿no? Entonces, o si de repente yo estoy buscando algo con Internet Information Server, bueno, no hay nada. O de repente que esté buscando algo que tenga que ver con VPN, bueno, acá aparece OpenVPN, Status Monitor y así sucesivamente. O podría simplemente buscar acá y poder encontrar algún DOR que me permita poder identificar esa vulnerabilidad. Por ejemplo, esto es buscar un servidor que ya haya sido atacado, ¿no? Esta búsqueda es bastante interesante. O sea, ¿qué nos piden, por ejemplo, acá en este DOR buscar? Nos dicen intitule. ¿Qué significa intitule? Que va a buscar en el título la palabra index of, o sea, que muestre carpetas. Y luego de eso, pero que tenga dentro de eso el archivo shell.php. Shell.php es en este caso es un archivo que se utiliza para conectarse remotamente a un servidor y hacer consultas al sistema operativo. Y lo que podríamos buscar acá es si es que existe algún servidor. Bueno, vamos a responderle a Google que tiene un web shell instalado, ¿no? O sea, tiene un web shell disponible porque de repente alguien le instaló y que se puede conectar a ese web shell. Por ejemplo, acá hay una UGEL. Y acá tiene un shell PHP, ¿no? Y bueno, y uno podría chequear, digamos, esto podría, bueno, en este caso yo no lo voy a atacar porque ya estaría entrando en una etapa de, de poder ir fuera de lo normal. Esta empresa no me ha autorizado a poder hacer eso. Sin embargo, podría obtener su contenido, ver cómo están llamando a la shell y ver si a la shell de repente le están inyectando algún comando para poder mostrar algún contenido. Ahora, yo no sé cuál es el parámetro porque tendría que entrar, por eso solamente he puesto como un parámetro CMD, pero el parámetro puede ser cualquier cosa. Pero no voy a entrar en ese detalle porque ya estaría yéndome un poco más allá, ¿no? Sin embargo, tenemos acá Google Hacking que nos permite poder obtener una gran cantidad de información para poder probar. O sea, acá recordemos que tenemos un gran amigo. Nuestro amigo es el servidor de Google. Google ya escaneó todas las IPs públicas y tiene en su base de datos un montón de vulnerabilidades. Entonces, si tú estás
preocupado por ver las vulnerabilidades de una organización, pregúntale a Google, no dile a Google qué vulnerabilidades encontraste para esa organización. Y en función a eso, Google ya te hizo gran parte del trabajo. Desde luego que hay otras cosas más que hacer, pero la base de datos de Google, Hacking Database, es una base de datos muy importante porque nos ayuda a poder buscar las vulnerabilidades, las brechas y poder utilizarlas para reportarlas, ¿no? Y para poder mejorar la seguridad. Y podríamos hacer diferentes consultas ahí. Otra de las páginas que se utiliza es Shodan. Google Hacking Database o Google es una página que generalmente está orientado a todo lo que es URLs, ¿no? Está orientado a todo lo que es páginas web en diferentes tipos de puertos, desde luego. Pero, por ejemplo, imagínate que tú estás interesado en poder buscar si la empresa tiene el puerto RDP expuesto y si es vulnerable. Imagínate que tú estás interesado en buscar si la empresa tiene un puerto FTP abierto y si es vulnerable. Imagínate que tú estás interesado en buscar si la empresa tiene el puerto, digamos, VPN, SSH, ¿no? Y algún otro puerto expuesto y es vulnerable. En ese caso, podríamos utilizar Shodan, ¿no? Shodan, a diferencia de, de Google, nos permite encontrar vulnerabilidades en otros puertos más, ¿no? Pero para eso es importante tener una cuenta de Shodan, ¿no? Teniendo una cuenta de Shodan es que nosotros vamos a poder hacer algunas consultas. Los DOR o los operadores que utiliza Shodan es diferente a los operadores que utiliza Google, ¿no? Sus operadores de Google es InTitle, InURL, Site, ¿no? File Type. Son diferentes operadores que nos permiten buscar dentro de Google algunas vulnerabilidades. En Shodan, si queremos, por ejemplo, buscar algo, Hostname es uno de sus operadores para poder buscar un dominio. Podríamos hacer búsquedas propiamente por, digamos, por un puerto, ¿no? Podríamos, no sé, centrarnos en un puerto específico. Podríamos buscar, por ejemplo, cuando uno busca por un puerto como el 3389, por ejemplo, estamos buscando el puerto 3389, nos sale 3 millones de servidores con el puerto 3389, ponemos por 2 puntos el puerto 3389, que ha hecho Shodan, hace exactamente lo mismo que Google, pero él no se basta con ver web, él se va a los otros puertos también, ¿no? RDP, FTP, SSH, en fin, una serie de puertos. Podríamos, por ejemplo, decirle que de los RDP, por ejemplo, por poner un país, ¿no? Por ejemplo, hago clic de Estados Unidos, pero para que ustedes vean que el query varía. Entonces, si yo quiero buscar un país, yo puedo poner, digamos, P y me va a buscar los servidores, digamos, de Perú que tienen el puerto 3389 abierto. Acá tengo 3000 servidores, de los cuales 2100 él lo tiene registrado en Lima, y así sucesivamente. Esto porque lo saca de su host, donde están declarados, ¿no? Pero acá vemos cada IP de cada servidor, y lo bueno de Shodan es que
te habla no solamente de ese puerto, sino te va a mostrar todos los demás puertos que un servidor tiene expuesto. Por ejemplo, acá tenemos, por no ir muy lejos, acá tenemos una IP. Esta IP, según Shodan, está en Huancayo. Esta IP, según Shodan, tiene vulnerabilidades de TLS 1.0 y 1.1. Estos son vulnerables. ¿Qué significa esta vulnerabilidad? Es degradación de protocolo al momento de conectarse y pueden uno con hombre en el medio ver el texto del tráfico sin HTTPS. ¿No? Si uno accede, quiero abrirlo en otra ventana, si uno accede a poder ver esto, nos va a mostrar el IP y nos va a decir que tiene 3 puertos, el 80, el 443 y el 3389. Es más, durante el análisis, Shodan me da datos, quién es su proveedor, dónde lo tiene registrado, ¿no? Nos da un poco de datos de su tecnología. Este servidor, el 80, está utilizando un Internet Information Server 10.0, ¿no? AS.NET, tecnología, igual, ¿no? Nos da un poco de la información acerca del certificado, datos del protocolo RDP y información, cosas así, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos muestra algunas cosas más? Porque simplemente no las encuentra, ¿no? Esto mucho va a depender de lo que encuentre al momento de él hacer o desarrollar el script. Hay algunos servidores que son altamente vulnerables y que te los va a mostrar. Te va a mostrar algunos de los hallazgos eh, más allá de simplemente de, por ejemplo, este de acá tiene la vulnerabilidad de BlueKeep. BlueKeep es una vulnerabilidad súper antigua que es altamente explotable y te permite control del servidor. Es una de las vulnerabilidades que se utilizaba mucho antes para poder meter ransomware a través de RDP a los servidores. Si nosotros vemos la conexión de este servidor, del puerto 3389, vamos, bueno, esto más o menos es lo que saldría. Incaterra, es un Windows Server 2008 R2, ¿no? Algunos datos propios del servidor. Si nos vamos a su documentación, por ejemplo, podemos ver que este servidor, eh, bueno, de este servidor tiene su internet de Telefónica. En cierta manera, por ejemplo, tiene el puerto 80 abierto, tiene el puerto 3389 abierto, ¿no? Pero tiene vulnerabilidades, aparecen sus vulnerabilidades. Entonces, tú como, inclusive te ha marcado una vulnerabilidad en crítica, tú como pentester, te ayudas de otras organizaciones que ya hicieron un trabajo para sumar a lo que tú estás haciendo. El poder ver esto no significa de que estamos buscando información, estamos buscando vulnerabilidades que otras empresas ya encontraron. Lo estamos haciendo a través de Google, lo estamos haciendo a través de Shodan, ¿no? Y por ejemplo acá me va a mostrar, por ejemplo, este servidor de Perú tiene la CB 2011-023, y es una vulnerabilidad que permite, en este caso, manipulación de código, ¿no? A través del addon de jQuery y así sucesivamente, ¿no? Acá hay una que lo marcan con vulnerabilidad 6.9, menos de 7 es media y 10 es crítica, ni siquiera es alta, es crítica, ¿no? Esta vulnerabilidad te da el código inclusive para que lo puedas explotar. Si hacemos clic para ver el código, ah, no me permite, a ver, después lo vamos a ver si es que, ok, solo permitido para cierto nivel de usuarios, listo. Eh, este código permite la ejecución de código remoto. Y esta ejecución de código remoto lo permite ese acceso remoto, ¿no? Esto permite a través de RDP la ejecución de código remoto, ¿no? Esta es la vulnerabilidad que estuvimos viendo afuera, que lo tiene marcado como BlueKeep, ¿no? A través de esta vulnerabilidad es que se puede tomar control de este servidor.
y podría, digamos, explotarlo, ¿no? Y así como aparece este server, podríamos tener una gran cantidad de servidores, ¿no? Esta vulnerabilidad de blocking es crítica, ¿no? Y podríamos tener otros servidores más. Durante nuestra búsqueda podemos ir reduciendo cada vez más. Por ejemplo, primero empezamos con el puerto, luego empezamos con el country, ¿no? Y así sucesivamente podríamos, digamos, ir identificando algunas vulnerabilidades más que puedan estar presentes dentro de la parte en este caso, de las vulnerabilidades que tiene Shodan. Por ejemplo, a mí me interesaría, ¿qué le interesa a la mayoría? Cuando uno aprende a buscar vulnerabilidades a través, descubiertas a través de Google, a través de Shodan, no les gusta buscar de todo el mundo, ni de Internet, ni de Lima. A mí me interesa de la empresa que estoy analizando, de mi empresa donde yo estoy laborando. Entonces debo de aprender a buscar específicamente eso, porque ¿qué pasa? A mí me sale un resultado de 3000 hosts y ver 3000 hosts es mucha información, entonces yo necesito cerrar eso. Yo necesito cerrar eso, ¿no? Podríamos poner, digamos, a ver, podríamos poner net dos puntos, por poner una IP 190.232.118, punto, digamos, 60/24, por poner un rango, o punto 0/24, y podría, a ver si es que esto me ayuda a poder cerrar la búsqueda en un rango. Entonces, sí me ayuda a cerrar la búsqueda en un rango. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer? Yo cuando hago un servicio de pentesting o cuando analizo las IPs públicas, a mí me dan un rango de direcciones IPs públicas. Entonces yo puedo poner ese rango de dirección públicas y yo puedo decir, quiero saber qué hay referente a este rango de IP pública. Y podría en función a eso hacer una búsqueda basado solo en el rango del IP, basado en el puerto, basado en los equipos, en fin, puedo hacer diferentes búsquedas que me permitan encontrar una serie de cosas. Por ejemplo, para este rango de IP públicas, tengo diferentes puertos. Tengo puerto 80, puerto 2000, puerto 8291, 75. Voy a encontrar algunos servicios corriendo, algunas vulnerabilidades presentes, por ejemplo, un web admin, y así sucesivamente, que me permitirían poder identificar brechas o vulnerabilidades. Entonces, me sirve poder hacer una búsqueda basado en rango de red, porque eso sí es un dato que tengo. Y con ese dato podría encontrar información de ciertas organizaciones. Y podríamos hablar de otras cosas más, como por ejemplo de, de, de otras herramientas, como por ejemplo Sublister, de herramientas como Harvester, herramientas como, digamos, Dimitri, y otras Recons y otras más para buscar subdominios, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a ir desarrollando poco a poco. Los invito a la siguiente clase que vamos a tener la siguiente semana, siempre en el mismo horario ir, eh, para poder ir para poder ir avanzando en cada una de las cosas que estamos viendo y poder ir adquiriendo conocimiento referente al tema de footprinting, ¿no? Vamos a...
Entonces, el día de hoy vamos a quedarnos acá. Eh, Vamos a continuar esta sesión y otras sesiones más. Más adelante vamos a ir semanalmente avanzando. Vamos a siempre tener una hora, hora y media de sesión donde vayamos aprendiendo de manera práctica las cosas que necesitamos para un servicio de pentesting orientado a empresas. No, no voy a jugar con cajas, vamos a hacer cosas que verdaderamente se ven en una organización y que las organizaciones valoran, ¿no? Es importante aprender herramientas, pero si no las sabemos enfocar cómo utilizarlos para la empresa, entonces no tiene sentido. Les agradezco por haber participado el día de hoy. Eh, Cualquier consulta que tengan, siempre voy a estar atento para poder atenderlos, responder sus consultas. Acá dejo nuestros números de contacto, nuestros teléfonos, WhatsApp, correos, nuestra página web. Somos una empresa que brinda servicios de hacking ético. Podemos ayudarlos en sus empresas, podemos ayudarlos a crecer profesionalmente con conocimiento. Siempre vamos a dictar cursos gratuitos también para las personas que quieran aprender de esa manera y los que quieran obtener una certificación internacional para que puedan ser más valorados debido a los logros que van adquiriendo. También pueden consultar con nosotros y adquirir certificaciones que les permitan destacarse en su organización y poder liderar grupos de trabajo. Les agradezco y nos estamos viendo en la siguiente semana. Muchas gracias por participar el día de hoy.